en la Biblioteca Frida Lux de Colón el encuentro de escritores de Departamento Colón. Y nos encontramos con, diría, un vecino de la ciudad de Colón, pero de Departamento Colón, como es San José, Elvio Huefrey, quien ha hecho una investigación histórica que le vamos a pedir que nos relate, que es parte de lo que estábamos conversando previamente, Elvio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, el primer libro se llama El río de los jesuitas y justamente toma el nombre de una escritora uruguaya que dice que el río Uruguay en el año 1600 no se conocía como río Uruguay, sino como río de las misiones o río de los jesuitas, debido a la gran cantidad de embarcaciones jesuitas que había sobre el río. Y bueno, el primer libro trata sobre ese tema, la influencia de los jesuitas en el río Uruguay, sobre todo en el bajo río Uruguay, fundamentalmente la historia de Paysandú, que viene de la palabra Pai, que significa padre, y Sandú, que en el idioma guaraní significa Tomás. O sea, el nombre de Paysandú es Padre Tomás. Y el Tomás, lo extraño del caso, lo llamativo, es que el Tomás tiene que ver con un discípulo de Jesús, Tomás el Mellizo. De ahí, mire de dónde viene la raíz del nombre, y ese nombre era manejado por los guaraníes que tenían conocimientos, digamos, de lo que es la espiritualidad. O sea, el Paysandú aparece como alrededor del año 1750, como un pueblo organizado, pero ya mucho antes, en la época de los jesuitas, se había establecido ahí un centro de tratamiento de cueros, ¿no? Los jesuitas que venían desde Chapeyú a Buenos Aires paraban en Paysandú para abastecerse de cueros. Y después seguían al sur, y ahí es donde aparece el segundo punto de interés, que es Santo Domingo de Soriano. Santo Domingo de Soriano fue fundado por orden de los jesuitas, por los franciscanos, al sur de Gualeguaychú, en lo que hoy se conoce como Puerto Holanda, a orillas de un río que se llamaba en ese momento Yaguarí Miní, hoy se llama Arroyo Malo, y ahí había una reducción de más de 2.000 personas, la mayoría chanaes y minuanes, que eran manejados por padres franciscanos, y ahí se reabastecían los jesuitas cuando iban a Buenos Aires a llevar fundamentalmente yerba mate de las misiones. El pueblo entonces, que hoy conocemos como Villa Soriano, que va a festejar sus 400 años, no nació en Uruguay, donde está ahora. Nació en lo que hoy es Entre Ríos, a orillas, ya le digo, del río Uruguay y de este arroyo que se llama Yaguarí Miní. Ahora, para que nadie se ponga nervioso con este tema, en ese momento no existía Entre Ríos, no existía Uruguay como tal, como país, ni como provincia, no existía el Virreinato del Río de la Plata, y lo que sí existía era la provincia jesuítica del Uruguay. Y esa provincia jesuítica del Uruguay tenía como límites del lado, lo que llamaríamos hoy argentino, ¿no es cierto? No el río. El río Uruguay nunca fue una frontera, nunca. El límite estaba unos 10 kilómetros tierra adentro de lo que es hoy Entre Ríos. Y era la frontera ahí porque de ahí hacia Paraná la tierra era de los charrúas. Y por eso era ahí la frontera. Ahora, lo quiero dejar claro esto porque en especial con nuestros hermanos uruguayos, con cual siento un profundo cariño, el río Uruguay nunca fue una frontera, siempre fue un río interior. En ese momento de lo que se llamó la provincia jesuítica del Uruguay y después también de lo que se llamó Liga de Pueblos Libres, ¿no es cierto?, que usted sabe perfectamente, liderada por Artigas. Y Artigas no fue, como nos quieren hacer creer, un patriota uruguayo. Artigas fue un patriota de la Liga de los Pueblos Libres y es tan nuestro como de los uruguayos.
Eso quiero que quede claro, porque hoy se ha escrito la historia de vuelta, ¿no es cierto? Se ha reescrito de modo tal de hacer aparecer a Artigas como que fuera un extraño para los argentinos. Artigas construyó el federalismo en Argentina, sobre todo en estas tres provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y bueno, sobre eso tratan muchos de mis libros. Y sobre la actuación de Ramírez, que lamentablemente, si bien fue un baluarte de Artigas, en su último tiempo, debido a la influencia nefasta de Buenos Aires, terminó enfrentado, ¿no? Y terminó siendo el responsable de que Artigas se tenga que exiliar en Paraguay. Los jesuitas tuvieron un proceso que llevó incluso a la expulsión de esta zona de América. ¿Por qué se dio esa situación? Fundamentalmente por envidia. Porque eso eran mucho más poderosos que el Reino de España y que de Portugal acá. Manejaban 5 millones de hectáreas, más de 1 millón de cabezas de ganado. Eran ricos, manejaban 150.000 indios armados. Tenían mucho. Imagínense que el mayor ejército que despliega España, que es para atacar por el lado de Perú, para atacar el general Carterac, llegó a tener 30.000 hombres. Los jesuitas manejaban 150.000 indios armados. El cura jesuita Luis Hernot, que fue el fundador de Santo Tomé, tenía 35.000 indios a su cargo armados. Entonces todo esto despertó una inquina terrible. Por otro lado, ellos defendían a los indios, ellos no los mataban, ellos no los explotaban, los hacían trabajar pero dignamente. Entonces eso no se pudo tolerar por el imperio de Portugal, sobre todo, que quería a los indios para ser esclavos. Eso es lo que quería, ¿cierto? Y entonces el imperio de Portugal lo extorsiona a España, y España se pone de acuerdo y van y extorsionan al Papa. Y el Papa firma una cosa que fue realmente nefasta, porque si lo hubiéramos seguido teniendo los jesuitas acá en América, otra sería la historia de este continente. Y hablo desde México hasta Argentina. En este recorrido histórico, en esto que usted ha plasmado, en las ideas y en la investigación, en un libro, o tiene varios? Coménteme. Son 3 libros que son una saga, ¿no es cierto? El primero, El río de los jesuitas, ya le digo, hace referencia al descubrimiento del río Uruguay hasta Artigas. Después viene el segundo libro, que es El Supremo, que es prácticamente todo el desarrollo de la épica de Ramírez y la constitución de la República de Entre Ríos. Y por último, ¿no es cierto?, una investigación particular sobre Santo Domingo de Soriano y cómo desaparece, digamos, de los mapas de Entre Ríos. Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, una nación, 2 estados. ¿Qué reflexión tiene sobre esta expresión? Mire, primero hacer una aclaración. Entre Ríos, Uruguay. Esos son los 2 estados. Argentina es un país que se forma como una confederación, como un país que debería haber sido formado por provincias independientes. En Argentina, lamentablemente, nunca va a haber una buena relación con Uruguay por culpa de Buenos Aires. Porque Buenos Aires pretende manejar los destinos de Argentina, ¿me entiende? En cambio, nosotros Entre Ríos no somos Buenos Aires. Nosotros no somos Buenos Aires. Acá la relación tiene que ser directa, mano a mano con Uruguay, pero de Entre Ríos. Y para eso yo considero que Entre Ríos debe retomar sus banderas federales, la que le legó Artigas, la que legó Pancho Ramírez. No, yo no creo que vayan a pasar más de 50 años donde Entre Ríos sea una república igual a Uruguay. Y ahí se va a cambiar un poco esa relación. Elvio, muchas gracias por concedernos esta entrevista, y por supuesto que los entrerrianos
y los uruguayos son hermanos. Los entrerrianos y los uruguayos somos hermanos, y cualquiera que sabe en el mundo confunde, ¿no es cierto? Cualquier persona que anda paseando por el mundo, que tiene calle, confunde a un uruguayo con un entrerriano. Tenemos la misma tonada, tenemos la misma forma de pensar, tenemos el mismo mate, tenemos la misma forma de relacionarnos. Somos un pueblo hermano y así debíamos haber sido toda la vida. Y lamentablemente los porteños accionaron para defenestrar los Artigas de la forma que sea, justamente para impedir esa relación. Y hoy Entre Ríos, lamentablemente, es una provincia del montón de Argentina, del montón, cuando fue una de las primeras. ¿Por qué? Porque sufrimos el avasallamiento histórico, cultural y económico de Buenos Aires. Muchas gracias, Elvio. Gracias a ustedes, hermanos, y les recuerdo una sola cosa más, nada más, pedirle disculpas en nombre del pueblo entrerriano por no haber podido estar presente en el glorioso Defensa de Paysandú. Muchas gracias.